El Ministerio Internacional La Biblia Explicada presenta al Dr. Antonio Orona, profesor exégeta bíblico de hebreo, griego y arameo, con una nueva exposición de revelación bíblica para nuestros tiempos. El Dr. Antonio Orona es el autor de los libros Ruth, un estudio exegético verso por verso, y Judas, la revelación de Jesucristo antes del levantamiento de la iglesia. Ambos disponibles en inglés y español, y a la venta en línea visitando trafford.com. Si desea escribir o apoyar al ministerio del Dr. Orona, diríjase al P.O. Box 24947, Richmond, Virginia 23224, o hable al 540-842-3912. Usted encontrará muchas más herramientas del Dr. Orona para su crecimiento bíblico visitando la página ministeriolabibliaexplicada.org. De la plaga de la murmuración. ¿Qué sucede cuando aquellos murmuran secretamente ante Dios? Para entender estos versos que hemos leído hay que entender qué había sucedido. Por muchos años el pueblo de Dios estuvo en el desierto. Estuvo, hermanos amados, viviendo una vida difícil entre serpientes y escorpiones. Pero Dios en su misericordia hace cosas para glorificarse. Llegó el momento donde se podían ver a lo lejos una línea de palmeras. El pueblo de Dios estaba llegando a las fronteras, amén, de la tierra de bendición. Soy el siervo de Jehová, amén, Moisés recibe un mensaje de Jehová, que escogiera 12 hombres cabezas, 12 hombres líderes, 12 hombres de buen testimonio, príncipe de cada tribu, para que fueran a reconocer la tierra que por muchos años muchos no pudieron ver. Y Jehová habla a Moisés, y Moisés escoge 12 hombres, según Jehová le indicó. Estos hombres van, alabanza el nombre del Señor, a la tierra, y comienzan a reconocer la tierra y a mirar. Pero hay gente que siempre ve las cosas de Dios negativas. Hay gente que nunca ve la gloria de Dios. Hay gente que siempre tienen algo negativo que decir de la presencia de Dios. Aunque Dios esté en persona, algo negativo dicen. Y envía 12 hombres Jehová por mandato de Moisés. Y llegan a la tierra. Y Jehová los lleva directamente, amén, en el tiempo cuando las uvas estaban en su plenitud. No llegaron cuando las uvas estaban agrias. No llegaron cuando las uvas estaban podridas. Llegaron el tiempo perfecto de Dios. Y Jehová los lleva a un lugar llamado el racimo. Alabanza el nombre del Señor. Y ahí, cuando llegan, cortan un racimo de uvas, símbolo de la bendición de Dios. Por primera vez ellos vieron uvas. Nunca las habían visto. Cortan ese racimo y traen como evidencia que en la tierra prometida de Dios hay bendición grande y poderosa. Y esos 12 hombres regresan, pero 10 de ellos fueron infestados por Satanás. Porque hay gente, hermanos amados, que siempre el diablo usa dentro de la bendición de Dios. Hay gente que nunca aprenden, siempre van caminando como el cangrejo para atrás. Están en las iglesias 5, 10, 15 años y nunca logran nada. Nunca hay un paso hacia adelante. y todo el que se acerca a ellos es contaminado.
Es como una peste destructora que los rodea y no deja crecer al que está cerca de él. Sea Jehová glorificado. Y llegan a ese lugar, ven las uvas, ven los dátiles, ven las granadas. Hermano, era para estar de rodillas todo el tiempo y darle la gloria a Dios. Posiblemente nunca, hermanos amados, habían entrado en el río después de tantos años. Posiblemente allí, hermanos amados, metieron las aguas, se metieron en las aguas y experimentaron la frescura que Dios le estaba regalando. Pero sus lenguas nunca se convirtieron. Sus lenguas siempre fueron dadas a Satanás. Nunca tuvieron temor de Dios. Y de los 12, 10 de ellos comienzan a hablar malo de Jehová. De Jehová, de Moisés y de la congregación. Qué triste. 10 de ellos, de los 12, comienzan a hablar negativo de Jehová. Comienzan a hablar negativo, amén, de Moisés y de la congregación de los santos. ¿Cómo es posible que hayan 10 amalecitas metidos ahí? ¿Cómo es posible que hay personas que Dios ha llamado para un propósito de bendición y sean de maldición? ¿Cómo es posible que estos 10 hombres, en vez de ser de bendición, venir felices y contentos, dando gloria a Dios, lleguen con maldición en la boca? Eso nos enseña, hermanos amados, que hay mucha gente que están congregados, pero que tienen en los labios siempre algo malo para hablar de Dios. 10 personas. Y llegó el momento que hasta por poco pelean con Caleb. Porque Caleb no compartía pecados ajenos. Caleb se mantuvo puro. Es más, Jehová hablando de Caleb dice que tenía otro espíritu. Igual, hermanos amados, que cada siervo de Dios escogido, Daniel, otro espíritu. ¿Y qué sucede? Ellos pensaron de que Dios iba a permitir que siguieran hablando malo de él, de su siervo Moisés y de la congregación de Dios. Mire, por más malo que la congregación hubiera sido, no es su congregación. Esta no es su congregación. Esta no es su congregación. Esta es la congregación de Jehová de los ejércitos. No es su congregación. Es la congregación de Jehová de los ejércitos. Y tanto usted como yo somos la congregación del Altísimo. Y usted y yo tenemos que darle un día a Jehová cuenta de lo que hemos hecho en la congregación de Él. Así que al darse, hermanos amados, apartarse, como dice la palabra, apártate de pecados ajenos. ¿Y qué sucede? Esto es triste. Cuando yo puse en mi corazón esta porción que hemos leído en el capítulo número 14, 2 versos que da miedo. Da miedo porque ver lo que Jehová hizo con estas 10 personas. Y esto es para que usted y yo entendamos porque hay muchas personas sufriendo de enfermedades internas. Yo le voy a mostrar hoy porque hay personas que sufren de enfermedades internas, cánceres, tumores, enfermedades hasta incurables, que ellos han pensado que es algo natural, pero el origen de la enfermedad es por mandato del Dios del cielo. Estos 10 hombres que comienzan a hablar negativo primeramente de mi Señor, de Jehová de los ejércitos. Y el capítulo 14 de Número, y los varones que Moisés envió, hombres escogidos. Moisés no enviaba a cualquier persona. Moisés, antes de enviar, se metía con Jehová en ayuno y oración, clamaba a Dios, pedía que Dios le hablara y le verificara si esa persona era o no el que Jehová quería que él enviara. Moisés se mete con Jehová, clama a Dios y Jehová le dice: estas son las 12 personas que quiero. ¡Qué privilegio! Que usted haya sido escogido para un propósito en la iglesia. ¡Qué privilegio es para estar llorando ante Dios!
que Dios te haya escogido a ti, amén, te haya limpiado para hacer algo en la casa de Él. Hay gente que no entiende eso. Tiene la cabeza vacía, seca, muerta. Y Moisés coge estos 12 hombres. Dice, y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Qué belleza, a ir a ver la bendición de Dios. Ustedes han sido escogidos como embajadores de Jehová. Van a ser los primeros de tantos miles que quisieran ir, mejores que ustedes. Pero Dios le plació escoger ustedes. Porque Dios es así. Y de tantos miles de personas, Jehová se antoja de que estos 12 sean. Y habían 2 buenos, pero 10 malísimos. ¿Y por qué Dios permite eso? Misterio de Dios. Y allá llegaron. Entran a la tierra prometida. Ven las uvas. Se las comen. Ven la sombra. Porque, hermano, estar en el desierto tantos años, esa gente llegó quemadito. Quemadito llegaron. Ponían sus tiendas y sus cosas y con todo. Y eso estaban cansados, hermano. Porque 40 años uno como un nómada. Caminando y caminando sin encontrar nada. Uno se cansa. Usted toma un viaje largo y llega el momento que tiene que detener el auto y bajarse del auto y irse a caminar por ahí un rato. Coger un poco de aire, porque se cansa. Por más agradable que sea el viaje, usted se cansa. Pues esta gente, tantos años en el desierto, y Dios los escogía a ellos. Era para estar con las manos levantadas, llorando. Gracias, Señor, de tantas personas. Yo he sido escogido para ser el primero en ver la gloria tuya en la tierra de bendición. Pero no, hay gente que nunca ve la bendición de Dios. Hay gente que en la iglesia hace cosas feas, desagradables, y creen que se esconden, pero ante Dios nadie se esconde. Y dice, y que al volver habían hecho murmurar. Yo creo que entender que la palabra traducida a murmurar es instigar. Comenzaron a hablar negativo de Dios. El hebreo dice que comenzó a decir, la tierra que Jehová le da es mala, no es buena, no nos gustó. Hace gente en las iglesias, yo estoy aquí pero por un tiempo. Tú vas a estar aquí hasta que Dios quiera. No te mueves ni una uña, porque te mueves y te paraliza. Y comienzan a negar y hacen un reporte. Se unieron los 10 se unieron, posiblemente debajo de una palma de dátiles, y comienzan a hacer un reporte. Un reporte negativo de 3 principios: de Dios, de Moisés y del pueblo, para traerlos, luego infestar al pueblo de Dios. Yo creo que usted entienda esto, porque esto es un asunto gramatical. Esto es un asunto de conocer la gramática y las leyes de gramática. Dice, han hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando el país. Hay gente que tiene un demonio de desacreditar. Hay gente que le gusta hablar negativo de los otros. Yo tengo un dicho: si no hay nada bueno que decir de alguien, no diga nada. Hay gente, hermanos amados, que se lavan la boca con pasta de dientes más que diablo. Lo de ellos siempre es hablar negativo de la gente. Son destructores. Ese es su trabajo que el diablo le ha dado. Negativo de las cosas de Dios. Nunca nada positivo. Y usted se da cuenta porque ve que ese hermano mire, y ese hermano ha decaído. Mire el rostro de ese hermano, ya decayó. Ya no es aquel hermano con un rostro
brillante. Ya se ve en su rostro algo opacado. Se ha ido apagando la llama en su corazón. Poco a poco se ha ido alejando de las cosas de Dios. Está en la iglesia para que no digan, pero su corazón está lejos de Dios. Comienza el pecado oculto, porque el que peca contra Jehová se oculta. Por eso es que hay mucha gente que deja de venir a la iglesia. Han hecho algo erróneo y ahora están avergonzados. ¿Y por qué no vienen a la iglesia? Porque tienen miedo de que Jehová les saque a la luz el pecado escondido. Y están tapaditos, calladitos. Pero Jehová los saca poco a poco. Porque Dios siempre gana la batalla. Sea Jehová glorificado. ¿Y qué sucede, hermanos amados? Dice, llegaron murmurando contra él y toda la congregación desacreditando a aquel país. O sea, que la murmuración de ellos no se limitó simplemente, amén, en ese lugar, sino al país completo. Todo el mundo ahora hablaba negativo de Israel, del que el Dios de Israel le había dado una tierra que no servía. Que el Dios, mira el daño que hace una persona con los labios dañados por el diablo. Los otros países decían Israel, ese es el Dios de Israel, que ha metido a su pueblo en una tierra difícil, de gigante. Y comenzaron a hablar negativo de Israel, de Moisés y sobre todo de Jehová de los ejércitos. Y ahí que Dios se molesta. Y es de la plaga que quiero hablarle un poquitito hoy. Le dije que hay mucha gente enferma con enfermedades internas por este asunto. Si usted coge una concordancia y mira toda la palabra que se habla en contra del mal uso de la lengua, usted se va a dar cuenta que ese órgano sin hueso hace mucho daño, destruye. Dice la palabra del Señor, y aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, Jehová los separó. Murieron, y aquí que está el asunto. Usted ve, cuando uno lee estas cosas en español, no se da cuenta. En el hebreo, el sujeto está separado del prefijo. ¿Qué es eso, pastor? El sujeto está separado del prefijo. Construcción gramatical. ¿Y qué implica eso? Que en el hebreo el Sheva está debajo de la letra Va. ¿Qué es eso? No lo va a entender, pero yo lo entiendo. Eso implica que cuando hice una traducción aquí de plaga, no es así. O sea que la separación del sujeto, separado del prefijo, implica que no se traduce y la plaga, sino se traduce de la plaga. No y la plaga, sino de la plaga. ¿Y qué implica? Si esto fuera sido escrito en griego, no estaría en dativo. Porque Dios tiene 5 tiempos de terminación. Y el dativo es lo mismo que se dijera aquí y la plaga. Pero no, si fuera en el griego estuviera en el acusativo. En el acusativo sería entonces, amén, la plaga, en la plaga. ¿Qué implica eso? Implica de que esta plaga fue una plaga creada especialmente por Dios para esas personas que le gusta hablar negativo, escondido, hoy día, por decirlo así, por los celulares, en los automóviles, a veces visitan unos a otros y el tema es la casa de Dios. Para esa gente, ahí te va esto hoy. Una plaga de Jehová. ¿Para cuál fue la plaga? Dice,
murieron de plaga delante de Jehová. Mire lo que hace Jehová. El hebreo dice que Jehová le mandó una enfermedad que la lengua se le alargó hasta llegarle al ombligo. La lengua de estos 10 personas, Jehová se las alargó y le cayeron no en el pelvis, sino en el ombligo. ¿Por qué en el ombligo? Porque el ombligo representa en Israel, o sea que Israel es el centro del mundo. Jerusalén es la ciudad, el eje de este planeta. No sé si usted lo sabía, pero ahora lo sabe. En otras palabras, que el eje invisible que hace las rotaciones de esta tierra está donde está la ciudad de Jerusalén. Yo creo que usted entienda, porque cuando el apóstol habla del cuerpo de Cristo y habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo, todos los redimidos por el Señor Jesús, mi Señor y Maestro y Salvador, Israel representa la parte central. Siempre que se habla el profeta Ezequiel, por ejemplo, en Ezequiel 38:12, cuando habla Israel, la parte central. ¿Por qué? Porque el ombligo divide el cuerpo en dos. El ombligo es la mitad del cuerpo. Y el ombligo, usted sabe que es el canal de alimento, el cordón umbilical, cuando la mujer está embarazada. Entonces Israel representa en el cuerpo lo que hoy día es, humanamente hablando, el ombligo. Por donde entra el alimento espiritual del cuerpo, entra. Por eso fue que Jesús vino a Israel. Jesús no fue a Guatemala, ni a Puerto Rico, ni a Cuba, ni a Perú. Jesús estuvo en Israel, porque Israel es el ombligo del cuerpo espiritualmente hablando. Ahora quiero que me entienda bien. Cuando Jehová le alarga con esa plaga las lenguas a estos 10 malvados, se las deja caer en el ombligo. Entonces, ¿qué hace Jehová? Mire lo peligroso que es la murmuración. De la lengua caída, imagínese, larga hasta el ombligo, salen unos gusanos. Jehová envía unos gusanos que se dice que eran hasta de 3 y 4 pulgadas. Escúcheme los murmuradores. Y los gusanos comienzan a meterse en el cuerpo de estas 10 personas por el ombligo. ¿Por qué? Porque el gusano se come las hojas. Y Jehová estaba diciendo de la misma manera, amén, que Israel es representado por el ombligo, espiritualmente hablando, así ustedes serán comidos. Porque ustedes han manchado mi pueblo con su lengua. ¿Y qué sucedió? Estos gusanos se meten dentro del cuerpo de esos 10 hombres y comienzan a comérselo por la parte de adentro hacia afuera. Ahora, yo creo que usted entienda esto bien claro. Porque esto no es aquí simplemente porque fue un asunto histórico que pasó. Porque las cosas viejas, pasadas, son sombra de lo porvenir. Cuando usted y yo comenzamos a murmurar de la casa de Dios, o sea, mi casa será llamada casa de oración. Esta no es mi casa, ni es la suya. Esta es la casa de Jehová. Y la casa de Jehová
Repito, no es su casa, es la mía. Todo lo que mancha y trata de desacreditar el santuario de Dios con sus malas acciones, pecados escondidos y murmuraciones contra la casa de Dios. Porque mucha gente piensa que dañando la casa de Dios dañan al pastor. Esta no es la casa del pastor. Cuando Salomón fue a hacer el templo, primero hizo su casa. Después la casa de Jehová. Esto es santo. Las malas mañas que usted trae, tienes que dejarlas fuera. El Ministerio Internacional La Biblia Explicada presenta al doctor Antonio Orona, profesor exégeta bíblico de hebreo, griego y arameo, con una nueva exposición de revelación bíblica para nuestros tiempos. El doctor Antonio Orona es el autor de los libros Ruth, un estudio exegético verso por verso, y Judas, la revelación de Jesucristo antes del levantamiento de la iglesia. Ambos disponibles en inglés y español, y a la venta en línea visitando trafford.com. Si desea escribir o apoyar al ministerio del Dr. Orona, diríjase al P.O. Box 24947, Richmond, Virginia 23224, o hable al 540-842-3912. Usted encontrará muchas más herramientas del Dr. Orona para su crecimiento bíblico visitando la página ministeriolabibliaexplicada.org.